Hay lugares en la Tierra tan misteriosos que dan miedo con tan solo escuchar su nombre. Ese es el caso de la isla Poveglia, en Italia, más conocida como la isla de los fantasmas, un lugar que fue utilizado para guardar los enfermos de la peste negra en el siglo XIV. Debido a la fama que tiene por ser un lugar en el que asustan, la isla Poveglia, ubicada cerca de la ciudad de Venecia y Lido, está abandonada. A principios del siglo V esta isla fue el escondite de muchas personas que huyeron de sus ciudades, para librarse de las invasiones del ejército de Alarico. Sin embargo, la isla permaneció varios siglos sola hasta que inició la peste negra en el siglo XIV, una pandemia que se dio desde el norte de África hasta toda Europa, del año 1347 hasta el 1351, gracias a una bacteria llamada Yersinia pestis, que se transmitía por las pulgas de las ratas. Esto ocasionó uno de los desastres sociales, políticos, económicos y religiosos más fuertes en el continente durante la Edad Media, pues millones de personas murieron a causa de la enfermedad. Con el objetivo de tener un lugar en donde refugiarse y evitar que más personas se contagiaran, la isla Poveglia fue utilizada por las autoridades para que los enfermos hicieran una especie de cuarentena allí. Cuando la peste azotó la ciudad de Venecia, todos los enfermos, o que mostraban algún síntoma sospechoso fueron restringidos en la isla hasta que se recuperaran o murieran. De hecho, en la isla, las autoridades construyeron un hospital para que los médicos estuvieran al tanto de los pacientes que se encontraban infectados. Sin embargo, el servicio de los funcionarios hacia los ciudadanos no era el adecuado, ya que en muchas ocasiones los doctores los enjaulaban y los azotaban. En la isla, no solo habitaban personas enfermas, sino también quienes cometían delitos o no cumplían la ley de ese entonces. Además, habían infectados que no podían hablar y eran quemados vivos. Los trabajadores recogían a los muertos y los arrojaban a las tumbas todo el día sin descanso. A menudo los moribundos y los que estaban demasiado enfermos para moverse o hablar eran dados por muertos y arrojados sobre los cadáveres apilados. Como no cabían más personas en la isla Poveglia, las autoridades tuvieron que trasladar a varios enfermos a la isla de Lazareto. En el año 2007 unos excavadores que estaban buscando fósiles en el lugar para ponerlos en el nuevo museo de Lazareto Vecchio, encontraron fosas comunes que tenían hasta 1500 cadáveres aproximadamente. En los últimos años, se han recolectado más de 4500 cadáveres y 150 cajas de artefactos. Se estima que todavía hay miles de esqueletos enterrados debajo de cada fosa en Lazareto. Después de haber sido un territorio de muerte y una colonia de aislamiento durante el gobierno de Napoleón, la isla Poveglia fue abandonada, y en 1868 las autoridades venecianas ordenaron que el lugar está prohibido para las personas. Desde ese entonces hasta ahora se escucha el rumor de que es una isla embrujada, en donde el alma de los muertos de la peste negra aún habita allí. Sin embargo, ese no fue un impedimento para que en 1920, un grupo de médicos invadieran la isla e hicieran estudios con pacientes que tenían trastornos mentales. Con los años se descubrió que en la isla también estaba edificado este hospital psiquiátrico, donde también se cuentan historias macabras. En la década de 1920, un médico que estaba a cargo de este hospital, se dedicó a torturar a una gran cantidad de enfermos, lo cual lo llevó a cometer experimentos que solo caben en la mente de un loco. El médico creía firmemente que hacer estos terribles actos lo llevarían a la fama dentro de la comunidad médica. Se cuenta que los enfermos eran llevados a la torre de la dependencia, donde se llevaban a cabo experimentos atroces, donde instrumentos de tortura eran utilizados de la manera más cruel que te puedas imaginar. Este doctor decidió practicar sus experimentos con enfermos mentales por mucho tiempo, sin saber que tarde o temprano se uniría a ellos, por la locura que él también adquirió. De acuerdo con historias de los locales, el doctor comenzó a ver a los espíritus de las víctimas de la peste, e incluso a entes malignos que los asociaban a los de sus pacientes torturados. Las experiencias de terror lo traumaron tanto, que en lugar de aspirar a ser una celebridad en el área de la salud, este se volvió completamente loco, tanto así que intentó quitarse la vida saltando desde el campanario del hospital. Cuentan que el doctor sobrevivió a la caída. Sin embargo, una siniestra niebla se levantó del suelo de la isla de Poveglia que llegó a matarlo, según cuentan las personas. Desafortunadamente, visitar esta isla es totalmente ilegal. Actualmente el gobierno italiano no sabe qué hacer con este aterrador sitio, así que se decidió simplemente prohibir la entrada al lugar, por lo que no hay turistas ni algún tipo de tour oficial. Pese a estar prohibido entrar al lugar, no es imposible, ya que no existe vigilancia alguna en el inmueble.
por lo que algunos valientes se atreven a entrar, siempre y cuando se logre convencer a una persona para llevarlos. Eso sí, esto puede ser muy caro. Las pocas personas que han logrado llegar al lugar han mostrado fotografías e incluso han presumido de grafitis. ¿Qué te ha parecido la isla Poveglia? ¿Te atreverías a vivir ahí? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.